En el uso de la palabra, la diputada Mónica Litza. Gracias, señor presidente. Bueno, realmente es una alegría estar hoy discutiendo este proyecto tan importante que trae un alivio para un universo muy grande de alrededor de 5 millones de compatriotas que son quienes trabajan y quienes tributan como pequeños contribuyentes. Cuando ocurrió la modificación de la actualización del piso del impuesto a las ganancias, que trajo alivio también a muchos trabajadores y trabajadoras, dijimos en aquel momento que tanto los autónomos como los monotributistas, como los trabajadores en relación de dependencia, eran trabajadores y trabajadoras, aunque estuvieran en distintas categorías, y el alivio tenía que llegar para todos. En aquel momento el tema de impuesto a las ganancias había producido una distorsión respecto a que se habían adelantado las paritarias y eso había producido un aumento en el valor nominal de los salarios y estábamos muy cerca también de la liquidación de aguinaldo, lo que iba a producir que ese ingreso que entrara al bolsillo de las y los trabajadores fuera alcanzado por el tributo precisamente que queríamos evitar al momento que habíamos tratado la ley de impuesto a las ganancias. Por lo tanto, ahí hubo que hacer un equilibrio donde la realidad había producido un desequilibrio, en este caso por el tema del aumento de paritarias. Advertimos también en aquel momento que había que producir otro equilibrio con el tema de los trabajadores monotributistas y autónomos. Quiero destacar, señor presidente, que nos está acompañando hoy la Asociación de Monotributistas de la República Argentina, quienes permanentemente estuvieron a nuestro lado, los escuchamos, nos trajeron la situación que estaban pasando los monotributistas, los autónomos, quienes no tienen por ahí algunos privilegios que tienen los trabajadores en relación de dependencia y todos los días tienen que ponerse al pie de sus obligaciones, de su trabajo, levantar la persiana de sus locales, no cobran aguinaldo, no tuvieron el beneficio que tuvieron muchos trabajadores en relación de dependencia durante la pandemia, así que el esfuerzo es muy grande y el Estado debe acompañar ese sacrificio también. Nosotros consideramos que así como dijimos que el salario no es ganancia, los ingresos de los monotributistas y los autónomos tampoco. Así que defendemos absolutamente la integridad de los ingresos, la integridad del salario y desde las herramientas que nos da el Congreso, desde las herramientas legislativas que tenemos, tratamos de cuidar el ingreso de las y los trabajadores, de cuidar el bolsillo de los argentinos y de mantener también la integridad de los ingresos de monotributistas y de autónomos. Por eso, señor presidente, hemos propuesto un proyecto, el 2634 del 2022, donde lo que hacemos, lo que se propone básicamente para corregir ese desacople que hubo entre la inflación, lamentablemente es un fenómeno que afecta a los montos de facturación, a los ingresos brutos de los monotributistas, lo que proponemos es adelantar al 1 de julio del año 2022 la actualización de los montos de las categorías de monotributo. La ley, la 29.977, prevé que esa actualización que se hace por el índice de movilidad jubilatoria se haga anualmente. Pero esto entra en contradicción con la reglamentación de la AFIP que hace que la recategorización de monotributos sea semestral. Entonces, si no hiciéramos esta corrección con el monto de las escalas de monotributo, se corre el riesgo que al 1 de julio, cuando la AFIP haga la recategorización, muchos monotributistas tengan el riesgo de saltar de categoría o incluso algunos
que tengan que salir del régimen simplificado de monotributo. Por lo tanto, concretamente lo que pedimos es la actualización de los montos al 1 de julio del 2022 y no esperar a enero del 2023, utilizando el mismo índice que indica la reglamentación, ¿no? la ley vigente. Decir que creo que es muy importante también que esta actualización de los montos de las categorías no implican un aumento de la cuota para las y los monotributistas, van a seguir pagando lo mismo. Decir otra vez que el universo es muy importante y que realmente cuando nos ponemos a discutir en esta Cámara muchas veces proyectos que sí son importantes para una gran mayoría de la población, este es un tema sinceramente que creo que está en la gente porque nos preguntan permanentemente qué vamos a hacer con este tema y realmente es una alegría poder estar hoy trayendo este alivio para tantos trabajadores. El proyecto que estamos presentando en su título primero modifica la ley de monotributo, la del régimen simplificado, y en su título segundo lo que estamos modificando es la ley de impuesto a las ganancias para el tema de autónomos. Como todos saben, porque también no es una discusión que nos ha llegado en forma permanente, los trabajadores autónomos y los trabajadores en dependencia son trabajadores y trabajadoras, hay muchos que incluso hacen hasta la misma función, pero hay una brecha tributaria muy grande entre ellos, por lo tanto, como se produjo un alivio en el piso del impuesto a las ganancias que benefician a los trabajadores en relación de dependencia, también tratamos con este proyecto traer un alivio y traer una mejora para los trabajadores autónomos y estamos modificando el artículo 3º de la ley del impuesto a las ganancias, donde allí donde está la deducción especial para los trabajadores autónomos, que ahora es en una vez el mínimo, la deducción especial, con este proyecto la estamos llevando a 2 veces esa deducción especial para los trabajadores autónomos en general y en 2,5 veces para los trabajadores autónomos en particular. Esto, señor presidente, hasta acá sería la explicación técnica de nuestro proyecto, pero en realidad déjeme decirle cuál es la importancia y el impacto y por qué estamos tratando de impulsar rápidamente este proyecto. Rápidamente porque, como explicaba anteriormente, hay un plazo que tiene que ver con AFIP, que si no lo hacemos rápido esto tiene que tener una media sanción en el día de hoy, después tiene que ir al Senado para que se convierta en ley antes de julio del 2022. Como todos sabemos, es competencia exclusiva de este Congreso de la Nación legislar en materia tributaria, así que lo tenemos que hacer a través de una ley. Lo que pedimos en este proyecto es, le damos una autorización al Poder Ejecutivo para que en vez de estar haciendo todos los años esta ley, pueda hacerse esta actualización semestralmente en lugar de anualmente como se hacía hasta ahora, para que no incurramos todos los años en esta misma situación de desacople y que la tengamos que corregir a través de una ley. Señor presidente, como todos sabemos, lo que ingresa al bolsillo de las y los trabajadores va al consumo, no va a una offshore o a inversiones más importantes, va al consumo, va a fortalecer ese mercado interno que es muy importante en la Argentina, representa un porcentaje altísimo del PBI de nuestra economía, va a estimular y alentar a los y las emprendedoras a que puedan seguir invirtiendo en sus emprendimientos y va, sin duda, a poner en movimiento el círculo virtuoso del consumo, de fortalecimiento del mercado interno y, como decía anteriormente, señor presidente, estas son las herramientas legislativas que nosotros tenemos y seguimos trabajando para cuidar el ingreso, para recuperar los niveles de ingreso que tienen que tener los y las trabajadoras, porque ese, sin duda, es el objetivo que perseguimos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora diputada.